Noticentro 1, CMI. Emergencia en Villavicencio. Ya hay casi 100 casos de COVID-19 en cárcel. Más de 30 positivos son funcionarios del IMPEC. Grupo de penalistas califican de genocidio manejo que Colombia le ha dado a coronavirus en cárceles. Alcalde de Soacha dice que hay más muertos por violencia y hambre que por COVID-19. Despiden a médica en Barranquilla porque exigió que le practicaran prueba de COVID-19. Más de 20 fisioterapeutas renuncian a Clínica El Bosque en Cartagena. Amenazan a médico en Bogotá. Ya hay 5 casos de maltrato. Entregan 10.000 kits sanitarios a taxistas en Bogotá. Una cifra récord de 26 millones de personas en Estados Unidos pidieron ayudas estatales por desempleo en las últimas 5 semanas. España ya alcanza los 22.000 muertos por coronavirus. Cali anuncia que no se apresurará en el protocolo para permitir actividades físicas al aire libre. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Es alarmante el crecimiento de la emergencia sanitaria en la cárcel de Villavicencio, donde ya se confirman casi 100 casos de COVID-19 entre internos y funcionarios del IMPEC. Versiones apuntan a que el origen del contagio habría sido el cocinero del centro penitenciario que diariamente alimenta a casi 1.000 personas. Reinel Moncada desde Villavicencio, ¿qué dicen las autoridades ante el aumento de contagios? Buenos días, Margarita y amigos televidentes, los saludo desde las afueras de la cárcel de Villavicencio, donde la situación sigue siendo complicada. Se han conocido de 13 casos nuevos de COVID-19 dentro de la cárcel que serían de guardianes. Así se sumaría a 90 los casos dentro de este centro penitenciario. En el departamento del Meta ya se suman 113 casos que están discriminados en los departamentos, en los municipios de Acacías, Granada, Puerto Gaitán, Restrepo y Villavicencio. Más adelante seguiremos desarrollando esta información. Regreso con usted, Margarita, a estudios. Reinel, muchísimas gracias. Crítica situación en la cárcel de Villavicencio. 107 expertos y docentes en Derecho Penal de América y Europa firmaron un manifiesto de 7 puntos en el que califican de genocidio el manejo que Colombia le ha dado al contagio del coronavirus en las cárceles del país. En un manifiesto firmado por 72 docentes nacionales y 35 expertos en Derecho Penal de Europa y América, expresan una fuerte posición sobre el decreto de emergencia carcelario expedido por el gobierno para enviar a detención domiciliaria a más de 4.000 presos. Es necesario expresar nuestro repudio a la actitud indolente del gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector. Los expertos indican que la medida se debe aplicar a más detenidos dado el alto nivel de hacinamiento en las cárceles. Los 107 expertos le piden al gobierno que modifique el decreto para prevenir que se registren más contagios. Que en uso de esas mismas potestades constitucionales se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertadas con todas las partes involucradas. En cárceles como La Picota se adelantan manifestaciones por parte de los presos exigiendo más medidas para evitar el contagio del virus. A 4 días de que los trabajadores de la construcción y la industria reanuden labores, las asociaciones médicas advirtieron hoy que los profesionales de la salud siguen sin suficiente protección. Aseguran que hay un alto riesgo de propagación por falta de dotación. Para los gremios médicos se agota el tiempo para dotar de suficientes elementos de protección al personal de salud. Advirtieron sobre el riesgo de una especie de espiral de contagios y una crisis de atención en salud. Si tenemos ese profesional de la salud enfermo, vamos a tener que llamar a otro, y a su vez a otro, y a su vez a otro, porque cada uno se empieza a enfermar. El gremio médico pide que el gobierno asuma directamente el control de la dotación hospitalaria. Actualmente no se están entregando todos los elementos de bioseguridad, poniendo en riesgo la salud y la vida del talento humano en salud. En un comunicado conjunto hoy 4 asociaciones médicas advirtieron que no se está cumpliendo con los compromisos de protección y de condiciones laborales. Una dura denuncia hizo el alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga. Dice que en su municipio hay más fallecidos por violencia y hambre que por COVID-19.
El hambre y la violencia por falta de empleo están generando más muertes que el coronavirus en el municipio de Soacha. Durante el mes de cuarentena, 3 personas han fallecido por COVID-19 y 11 por homicidios. Así lo aseguró el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, quien en respuesta, mediante una propuesta, busca reactivar el sector industrial para empezar a normalizar la economía en el municipio. Son solo para las industrias, en mi caso de Soacha, personas, hombres o mujeres menores de 50 años, tendrán que desplazarse a sus sitios de trabajo a pie, en moto sin parrillero, en bicicleta o con transporte que le provea la empresa. Además, habrá un pico y NIT para las empresas. Y es que las industrias, por ejemplo, la terminada en 0 y 1, el NIT, entrarán a trabajar a las 4 de la mañana y tendrán turnos de 12 horas para que esa persona trabaje 4 días y descanse 4 días. De ser aprobada por el gobierno nacional, la reactivación de la industria en Soacha iniciaría con un piloto de lunes a viernes. A esta hora regresan los bloqueos a Usme, en el sur de Bogotá. La gente sigue reclamando ayudas. Al lugar llegó el SMAT. Stig Luengas, buenos días. ¿Qué es lo que pasa a esta hora en Usme? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, se han presentado bloqueos intermitentes aquí en la localidad de Usme, justo en la avenida Caracas al sur de la capital del país. Y quiero mostrarle el panorama. A esta hora las víctimas del conflicto ellos son desplazados, quienes salieron desde las 6 de la mañana y ellos están reclamando ayudas. Dicen que aún a sus hogares aquí en Usme no han llegado ayudas. Como ustedes pueden observar, se encuentran algunos pequeños quienes acompañan a sus familiares. Son al menos 60 personas y fue necesaria la presencia de la policía, quienes a esta hora están aquí impidiendo que bloqueen justamente la avenida Caracas para que no se presenten complicaciones como las que se presentaron en la mañana, donde no dejaban pasar a los articulados de Transmilenio ni tampoco a algunos vehículos donde se desplazaban algunas ayudas que iban hacia Usme Pueblo. A esta hora se está realizando un censo por parte de la vocera. Ellas hacen parte de las víctimas del conflicto, una lista para que puedan remitirla a la unidad de víctimas, quienes harían presencia en los próximos minutos, y vamos a intentar hablar con algunas de estas personas quienes a esta hora están haciendo acá. Buenos días, bienvenida a CMI. Acá lo que está sucediendo acá es que nosotros las víctimas, mucho gusto, mi nombre es Luz Marina Silva Quitián, soy una persona desplazada, violada. Me siento muy triste y muy destrozada mi corazón, mis sentimientos, de ver cómo se han burlado de mí y de todos mis compañeros en la unidad de víctimas, porque a mí no solamente me dieron, sino una sola ayuda humanitaria nada más. Me dijeron que había otra ayuda, pero esa otra ayuda se quedó volando por allá en la unidad de las víctimas. Entonces estamos padeciendo un problema muy serio de hambre y necesitamos vivienda, necesitamos techo. Estamos, señor, si usted quisiera que usted fuera donde vivimos nosotros, estamos en unos plásticos y unas láminas. Allá se nos entra la agua. A mí me habían regalado una ropita, toda se me destrozó, hasta los papeles casi de la cédula y todo se ha destrozado. Estamos pidiendo a la doctora, la alcaldesa, que se coloque la mano en el corazón. Yo fui una de las que di el voto por ella, no porque le estoy recriminando mi voto, sino ¿sabe por qué? Porque nos tiene a nosotros las víctimas totalmente olvidados. Al señor presidente la misma cuestión, que todas las cosas muy lindas que habla el noticiero de las 12 de la noche, que siempre lo veo, muy lindas las cosas, pero parece que eso no se está cumpliendo en absolutamente nada, es nada. Las ayudas y todas las cosas, no sé si es que se están quedando por el camino y no llegan a donde deben llegar nosotros las víctimas con todos mis compañeros. Te doy la palabra acá al compañero también. Muchas gracias. Esta es la situación que se está viviendo acá, Margarita, televidentes, y se espera que en los próximos minutos se acerque la unidad de víctimas. Vamos a hablar con la persona que justamente estaba usted recibiendo algunas firmas, esas personas que le han dicho. Las firmas de las personas que estoy tomando son de todos los compañeros que son víctimas del conflicto armado, así como yo soy víctima de violación forzosa por parte de la guerrilla de la FARC y desplazada también. Estamos tomando la lista porque supuestamente la Alta Consejería y la Unidad de Víctimas nos va a ayudar en el registro, pero necesitamos la presencia de la Unidad de Víctimas y de la Alta Consejería para que nos atienda para los arrendamientos, los bonos de mercado y las inclusiones que están inciertas. Muchas gracias.
Gracias. Esta es la situación que se presenta aquí en la localidad de Usme. Me despido. Estig Luengas para Noticentro 1 CMI. Sí, gracias. Dolorosa la situación en Usme, al sur de Bogotá. Y continúa la polémica por la reapertura de los sectores de la construcción y la manufactura en Bogotá. Mientras la alcaldesa Claudia López se opone a la reapertura simultánea, la Cámara de Comercio de Bogotá pide reconsiderar esa postura. Vamos con Diana Giraldo. Diana, buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Pues es incierto lo que pasará el próximo lunes en la capital del país. No se sabe con certeza cuáles sectores reabrirán sus puertas y cuáles las mantendrán cerradas. Lo cierto es que la alcaldesa Claudia López insiste en que el sector de la manufactura no tiene los protocolos de bioseguridad listos para poder reabrir sus labores. No ocurre lo mismo con el sector de la construcción, con el que hace semanas han venido trabajando y puliendo esos protocolos. No obstante, en las últimas horas la Cámara de Comercio de Bogotá reveló unos importantes datos que demuestran la necesidad de reabrir los dos sectores y según estos datos no habría mayor riesgo de contagio porque de 139.000 empresas de construcción y manufactura, el 97% apenas tiene entre 3 y 15 trabajadores, por lo que con medidas de distanciamiento social podrían reactivar labores. Queremos, por ejemplo, contar que de las 139.000 empresas que conforman los sectores de industria manufacturera y construcción, el 97% son pequeñas empresas que pueden tener entre 3 y 15 trabajadores con quienes podíamos trabajar de la mano para garantizar que si salir a trabajar pudieran cumplir rápidamente con los protocolos de la mano de sus empleados. De otro lado, y en contravía de la posición de la alcaldía de Bogotá, el exsecretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo reveló unos datos según los cuales apenas 274.000 viajes se harían en el transporte masivo de llegar a reabrir los dos sectores, manufactura y construcción. Recordemos que la alcaldía ha dicho que son más de 1 millón de viajes. ¿Quién tiene la razón? Pues no se sabe, pero entonces habrá que esperar los protocolos que diseñe la alcaldía de Bogotá a ver qué actividades retoman labores el próximo lunes. En la información que originamos en directo desde el centro de Bogotá, Diana Giraldo en Noticentro 1 CMI. Diana, gracias. Pero ¿qué decisión prevalece, la del presidente Iván Duque o la de la alcaldesa Claudia López? Expertos constitucionalistas se refirieron al tema. Abogados constitucionalistas se refirieron a la polémica entre el presidente Iván Duque, que ordena la reapertura de la construcción y la manufactura, y la alcaldesa de Bogotá, que se opone a reactivar simultáneamente ambos sectores. Según nuestra Constitución, por ser Colombia un Estado unitario, hace que se privilegie y prevalezca las determinaciones del presidente de la República. Cualquier diferencia que pueda haber entre una autoridad territorial y el gobierno nacional tiene que ser resuelta a favor del gobierno nacional. Para Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, la alcaldesa es autónoma a la hora de reglamentar los decretos nacionales. La alcaldesa mayor de Bogotá, que tiene que obrar en el marco de su competencia y de acuerdo con las instrucciones que se impartan por el presidente de la República, no tiene ninguna instrucción que cumplir frente al anuncio presidencial. Lo cierto es que hasta ahora se desconocen los decretos nacional y distrital y sus alcances. Ante el incremento en el número de usuarios que van a regresar a sus trabajos, el gremio de taxistas recibe más de 10.000 kits sanitarios y establece protocolos para evitar ser foco de contagio. Natalia, buenos días, ¿cómo son esos kits? Margarita y televidentes, buenos días. Pues a esta hora se lanza la campaña Taxistas Cuarentena por la Vida, que básicamente se trata de entregar más de 10.000 kits a taxistas. Los kits incluyen un gel antibacterial como este y un tapabocas. Además, incluye un material pedagógico en donde le explican a todos los conductores de taxis cómo es la manera correcta para desinfectar los vehículos después de cada servicio. Ustedes hasta ahora en imágenes observan cómo se están haciendo las entregas de estos kits. Son 10 puntos y en cada punto van a entregar 1.000 de estos kits. Buenos días, usted es taxista aquí en Bogotá. Cuéntenos, pues, ¿qué le parece esta entrega de ayudas sanitarias? Me parece muy bien que nos ayuden a cuidarnos, a que este virus no se expanda más de lo que ya está. ¿Qué protocolo sanitario usted utiliza cada vez que transporta personal? Yo utilizo lo que usan en los hospitales, es un líquido con hipoclorito
en las manijas y en las sillas donde se sientan los usuarios. Al bajarse yo lo aplico y tengo mi alcohol y ahora pues... Mostremos justamente qué le acaban de entregar. Es un gel que nos acaba de dar el RUN. Un gel antibacterial, también viene tapabocas como el que habíamos mostrado hace un momento y además de eso también hay un material pedagógico. Ese material pedagógico precisamente indica la manera en que los taxistas deben desinfectar sus vehículos para precisamente no propagar el coronavirus en Bogotá. Es importante recordar que además la Secretaría Distrital de Movilidad ha dispuesto de una plataforma para de esta manera contabilizar y llevar ahí el control de los taxistas que ya han recibido este beneficio. Esto para coordinar que no repitan el beneficio sanitario que les están entregando en este momento. Recordemos que son 10 puntos, en cada punto se van a entregar 1000 kits y se espera que las ayudas se terminen entre esta tarde y mañana en la mañana en Bogotá. En otras noticias hablamos con la Secretaría de Seguridad y también con la policía de la localidad de Usaquén sobre las amenazas que recibió un médico en el norte de Bogotá. Hablamos con ellos, aseguraron que ya se inició una investigación penal para determinar a los responsables de este hecho y además que le pusieron protección a este médico ante estas amenazas que fueron escritas a través de un mensaje en la pared que da a la puerta de su apartamento. La ampliación de esta y otras noticias más adelante. Gracias, Natalia. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Instalan bloque sanitario en el sur de Cali para ingreso de venezolanos. Una médico en Barranquilla denunció que fue destituida al exigir que le hicieran la prueba del COVID-19 tras el fallecimiento de un paciente que atendió. ¿Qué dice la médico? Jorge Castro, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Hay revuelo en el cuerpo médico en la ciudad de Barranquilla por la desvinculación de la profesional de la medicina, Alejandra Dulcey Mejía, quien ha manifestado que después de exigir que se le practicara la prueba del COVID-19 por atender a un paciente afectado con coronavirus, fue destituida del Camino Bosques de María aquí en la ciudad de Barranquilla. ¿En qué circunstancias, médico, se produce su destitución? Llegó un paciente al Camino Bosques de María el día 6 de abril, él ya había consultado previamente en dos ocasiones. El paciente se manejó como un cólico biliar versus un cólico renal. El paciente tuvo declive de su clase funcional, fue valorado por el internista quien decidió remitirlo a Adelita de Char, en el cual lo remiten para unidad de cuidados intensivos y fallece el día 9 de abril. A él se le hacen las pruebas por mortem y sale positivo. Se nos avisa como un rumor o un chisme de pasillo, nosotros exigiéndole a nuestro jefe el día 16 de abril, el cual ese día nosotros solicitamos las pruebas y se nos dijo que en 24 horas se nos daba la solución, pero en 24 horas lo que pasó fue que a mí me pasaron mi carta de despido por vía correo electrónico. ¿Se está dando la dotación de los elementos de bioseguridad? Hasta cuando yo estuve, y me siguen informando ellos, solamente lo único que fallan es que la N95 que tanto usted como yo usamos, se están dando cada 3 días, hasta ahora se les están dando los overoles, antes de que me despidieran a mí, estaban terminando de dar las caretas o los face shield y todos los días se da bata quirúrgica desechable. Simultáneamente se ha conocido un pronunciamiento de la Alcaldía de Barranquilla y de la Oficina del Ministerio del Trabajo exigiendo a las IPS y a las ARL en la capital del Atlántico entregar estos elementos de bioseguridad al personal médico en Barranquilla. Más adelante tendremos otras noticias y el desarrollo de esta aquí desde la capital del Atlántico. Gracias, Jorge. Entre tanto, en Cartagena, más de 20 fisioterapeutas se renunciaron a la Clínica El Bosque porque no tenían condiciones de bioseguridad. Tatiana, ¿qué ha dicho la clínica con respecto a estas renuncias? Margarita, televidentes, muy buenos días. Hasta la fecha la clínica no ha dado una respuesta concisa de qué es lo que está sucediendo. Lo que sí es cierto es que no para la problemática entre la clínica y todo el personal médico que ya ha realizado varias protestas por la falta de implementos de bioseguridad. Esta vez son 25 las fisioterapeutas que decidieron pasar su carta de renuncia por falta de estos implementos de protección personal. En la carta señalan que a la fecha tampoco tienen claro los protocolos de atención para el abordaje de la pandemia.
debido a la falta de capacitación por parte de la clínica. Lo grave de esta situación es que ahora mismo la clínica no tiene personal para que realice las pruebas de COVID y tampoco para que realicen todo el tema de respiratorio. Se espera que en las próximas horas se realice una reunión entre la clínica y estas fisioterapeutas para ver si llegan a un acuerdo. Más adelante, ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, y más de 30 camas se habilitaron en un hotel de Cali que servirá para el aislamiento de personas que sean sospechosas de portar el COVID-19. Oscar, buenos días, ¿qué condiciones van a tener estas camas? Margarita, buenos días. Mire, el hotel ya está adecuado con 36 habitaciones, todas tienen televisión, tienen aire acondicionado, algunas ventiladores y son unas camas muy cómodas. Pero para explicarnos más de esto, nosotros nos encontramos con la doctora Piedad Echeverry, ella es la gerente de la ES Norte de Cali. Doctora Piedad, muchas gracias por estar con nosotros en Noticentro 1 y bueno, cuéntenos qué condiciones tiene ese hotel. Bueno, muy buenos días. Yo estoy como gerente de la ES Norte cumpliendo una iniciativa de la Alcaldía de Cali, del doctor Jorge Iván Ospina, y se trata de que nosotros aislemos los pacientes que vayan a tener un posible contagio, que tengan un riesgo, que estén en zonas hacinadas y que los traigamos y les demos hotelería, alimentación y todos los cuidados correspondientes para que no vamos a permitir que se continúe la cadena de contaminación. Es un espacio donde vamos a tener a las personas aisladas de los posibles contagios que tengan. Son personas que viven con un caso positivo de COVID, pero que no pueden pagar un aislamiento como tal. Sí, son personas que no tienen a dónde ir, que tienen en su casa un paciente ya contaminado, no pueden convivir con él porque pueden poner en riesgo que se contaminen o el niño o la abuelita. Entonces aquí se les va a dar la oportunidad de que vengan y pasen el riesgo de la persona que tienen contaminada en casa. Doctora, estamos viendo el mapa de contaminados en Cali, en la zona norte. ¿Cómo está distribuido este mapa por los contagios? ¿Qué barrios son los que más están afectados? Nosotros tenemos 5 comunas en la ES Norte, de las cuales los barrios más afectados son el barrio Floralia, el barrio Alfonso López, Popular, el paso en la parte de Los Álamos, Brisas de Los Álamos y el paseo de Los Almendros. Igual tenemos cerquita al barrio Andes y estos son los más afectados. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muy amable. Margarita, nosotros volvemos más adelante con más información acerca de este hotel. Gracias, Oscar. Vamos a hacer una pequeña pausa a comerciales y regresamos en unos minutos a Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. Desempleados en Medellín están desinfectando vehículos y personas en las calles para buscarse lo del día a día. Yusi, ¿en qué condiciones están haciendo estas labores? ¿Estas personas están autorizadas, estas personas? Hola Margarita, buenos días, les saludo a las 11:29 de la mañana. Estamos desde uno de los semáforos de la ciudad en donde estas personas están dedicando este rebusque, como usted lo mencionaba. No estén autorizadas legalmente, propiamente por las autoridades, pero ellos salen con todos los implementos de bioseguridad, como cubrirse todo el cuerpo con plásticos, tienen tapabocas, también tienen insumos como guantes y por supuesto estos atomizadores y mototanques en donde tienen estos líquidos desinfectantes. Básicamente lo que ellos hacen es ubicarse en algunas de las esquinas de la ciudad y ofrecerle este servicio de desinfección a los conductores. Desinfectan los vehículos como taxis, motos y carros particulares y también hacen que los conductores se bajen y les hacen las aspersiones de este líquido. Esta es una especie de rebusque que está haciendo la gente que se ha quedado sin trabajo en la ciudad, pues ellos no tienen una tarifa, no hacen un cobro específico, sino que es el aporte voluntario que puedan hacer los ciudadanos mientras salen a las calles a abastecerse durante el pico y cédula. Por el momento las autoridades ni de salud ni de la alcaldía de Medellín se han referido sobre estos rebusques que estarían haciendo estas personas en los semáforos. Ellos los hacen con implementos de seguridad, pero vamos a ver que a esta hora también hay algunos de nacionalidad venezolana que están saliendo a las calles y lo están haciendo sin tapabocas, sin guantes, sin los plásticos, pero que también deben salir pues a ganarse la vida. Es todo por ahora desde Medellín. Más adelante regresamos con otras noticias desde la capital Antioquia. Gracias, Yusi.
Y el gobierno prohibió ayer en la noche, que los niños salgan de sus casas. La medida busca evitar la expansión de los casos de contagio con el coronavirus y contener la posible propagación de otras enfermedades respiratorias. Ante el inicio de la temporada de lluvias en el país, el gobierno decidió prohibir que los niños salgan a la calle. Se busca así evitar que se disparen las enfermedades respiratorias. Hemos tomado la decisión de no permitir la salida de los niños de sus viviendas durante este periodo. Esto obedece fundamentalmente a la búsqueda de protegerlos, de proteger a las otras poblaciones con las cuales ellos viven en su hogar. Con esta prohibición, el Ministerio de Salud también pretende mitigar epidemias diferentes a la del coronavirus. Podremos tener el inicio del pico epidemiológico de otras enfermedades que no son COVID, otras enfermedades respiratorias, pero que podrían terminar afectando a la población completa dentro si no tomamos este tipo de medidas. Un laboratorio del Ejército avalado por el Ministerio de Salud empezó a diagnosticar casos de coronavirus. Procesará 200 muestras diariamente. El laboratorio de referencia e investigación del Ejército Nacional, que se ha dedicado a investigar enfermedades tropicales que afectan a los soldados, se transformó en un centro de diagnóstico para detectar casos de coronavirus. Lo que hicimos fue trabajar durante estas 3 semanas en todo el tema de rutas sanitarias, delimitación de áreas de contención para los diferentes procedimientos, cumpliendo 32 estándares de calidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Las pruebas se harán a través de técnicas moleculares, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. En este laboratorio se procesarán todas las pruebas de los usuarios de los hospitales de la Fuerza Pública. Un elevado sobreprecio en el mercado entregados por el Gobierno Nacional denunciaron en el Congreso de la República. Sobre este tema, senadores de la Comisión Sexta le hicieron duros cuestionamientos al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Eduardo José González, encargado de la compra de los mercados. Transformándose. Y es que el debate no es cosa menor. Cuando el presidente de la República, Iván Duque, ha manifestado que no permitirá que los corruptos hagan su agosto con la pandemia del coronavirus, los cuestionamientos llegan directamente a la Casa de Nariño, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. Hemos conocido en la labor de cotizar producto por producto y más o menos un estimado de 82.000 pesos y de ahí hasta 117.000 tenemos una diferencia de 35.800 pesos más o menos por mercado. Y es que según los senadores ese sobreprecio hay que multiplicarlo por más de 1 millón de mercados a cargo de gestión de riesgos. El director se defiende. Nosotros consideramos que están justos los precios que dijo Colombia Mayor a hacer el estudio, lo hizo, el estudio mercado del 2019 lo hizo y no lo dude de que nosotros tenemos la tranquilidad. Pero los congresistas no quedaron satisfechos con esas explicaciones. Si esta información es tan clara, ¿por qué demoraron tanto en entregar la información al Ministerio del Interior cuando la pidieron para publicar en la página? Para la Comisión Sexta, el director de Gestión de Riesgo tiene mucho que explicar todavía. Estados Unidos perdió más de 26 millones de empleos por la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, que borró todo crecimiento laboral estadounidense desde la Gran Recesión. México superó los 10.000 contagios y ya roza las 1.000 muertes por COVID-19. La canciller alemana Angela Merkel advirtió que su país aún tendrá que vivir con el coronavirus durante mucho tiempo. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Una cifra récord de 26 millones de personas en Estados Unidos pidieron ayudas estatales por desempleo en las últimas 5 semanas, confirmando que la crisis del coronavirus ocasionó la más grande pérdida de puestos de trabajo y en solo un mes fueron borrados todos los empleos creados desde la Gran Recesión, cuando se dio el auge laboral más largo de la historia del país. Estados Unidos es el epicentro mundial de la pandemia de COVID-19 y de hecho el brote triplica las cifras reportadas en Europa, cuando la nación norteamericana ya supera los 842.000 contagios y las 46.700 muertes, el número de fallecimientos más alto del mundo. México superó los 10.000 contagios y ya roza las 1.000 muertes por la pandemia del coronavirus, que entró en la fase más crítica en territorio azteca. Así lo declaró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también reducirá los salarios más altos de los funcionarios públicos para hacer frente a la crisis sanitaria desatada por el COVID-19. Brasil, el epicentro del brote en Latinoamérica, registra más de 46.000 casos positivos y roza los 3.000 fallecidos, mientras 8 gobernadores del país ya comenzaron a levantar las medidas de confinamiento, pese a que en el gigante suramericano el brote
brote sigue recrudeciéndose. Perú es el segundo caso más crítico en la región con más de 19.000 contagiados y 530 muertos, mientras se denuncia una grave crisis hospitalaria y una fuerte escasez de equipos de protección para los trabajadores sanitarios. Y en Ecuador hay 10.800 diagnosticados y 537 decesos oficiales, aunque la cifra podría subir a 1.500 si se suman los casos probables. Una fuerte polémica se desató en España después de que el gobierno de Pedro Sánchez confirmó que firmó un contrato de 17 millones de euros por más de 600.000 test de coronavirus defectuosos. Tras recibir el primer lote en marzo, las autoridades sanitarias españolas certificaron que las pruebas no eran exactas. Luego se envió un segundo lote que también resultó impreciso, por lo que se anuló el pedido completo. Y aunque el Ejecutivo español pagó un 35% de anticipo, casi 7 millones de euros, logró recuperar el dinero. España superó las 22.000 víctimas fatales y los 213.000 infectados por COVID-19, mientras desde Alemania la canciller Angela Merkel aseguró que su país todavía está al inicio de la pandemia y tendrá que vivir con el coronavirus durante mucho tiempo, mientras en el país bávaro se está levantando progresivamente el confinamiento cuando hay más de 5.000 muertos y 148.000 infectados. Lassen Sie uns jetzt das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren. Es wäre ja mal schade, wenn uns die voreilige Hoffnung am Ende bestraft. Bleiben wir alle auf dem Weg in die nächste Phase der Pandemie klug und vorsichtig. Das ist eine Langstrecke, bei der uns nicht zu früh die Kraft und die Luft ausgehen dürfen. En video fue captado el momento exacto de la formación de un tornado mortal en Estados Unidos. En cuestión de segundos, el fenómeno meteorológico ganó fuerza y empezó a moverse. Al menos 5 personas fallecieron y varias resultaron heridas en el sudeste del país, donde se ha desatado una fuerte temporada de tornados. En Australia, 3 jóvenes fueron detenidos por haber violado la cuarentena al beber cerveza en el techo de un edificio. Los infractores provocaron todo un dispositivo policial que fue grabado desde un helicóptero con una cámara de visión nocturna. El irrespeto a la cuarentena le significó a estos jóvenes una multa de $840 para cada uno. Y durante esta cuarentena tenga en cuenta algunas recomendaciones para que su vehículo no tenga problemas mecánicos. Si va a salir en su carro, bájele a la velocidad. Durante el confinamiento ya han muerto 7 personas en accidentes de tránsito. Desde que fue decretado el aislamiento preventivo obligatorio en el país, miles de vehículos en Colombia se encuentran estacionados sin prender ni mover. Esto puede generar daños y problemas imperceptibles en los vehículos. En algún caso que lo necesitemos usar, es muy importante que verifiquemos unas condiciones básicas. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Encienda el vehículo por lo menos una vez a la semana, entre 5 y 10 minutos. Que tenga suficiente gasolina, que las llantas estén adecuadamente infladas, que la batería esté recargada, que los líquidos del vehículo estén bien, de manera que cuando lo usemos no tengamos ningún inconveniente. Si usted se encuentra dentro de las excepciones, tenga en cuenta estas recomendaciones al momento de salir de casa para evitar siniestros viales. Es muy importante que, como tenemos que transitar en calles que tienen muy baja ocupación, no excedamos los límites de velocidad. Todo lo anterior busca fundamentalmente que nuestro vehículo esté al día para que al momento de que reiniciemos nuestras actividades normales y cotidianas, nuestro vehículo nos permita andar seguros y evitar siniestros viales. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre marzo de 2019 y marzo de 2020, el número de víctimas por incidentes de tráfico se redujo en un 14%, a pesar de que la actividad se ha reducido en más del 80%. Y aquí están los titulares de las noticias que desarrollaremos en este bloque de Noticentro 1 CMI. Atacan apartamento donde vive médico en Bogotá. Lo amenazan a él y a su familia si no abandona el edificio. Van 5 médicos maltratados. Amédica en Barranquilla, que atiende pacientes contagiados, no quisieron hacerle la prueba del COVID-19 y la despidieron. 25 fisioterapeutas de la Clínica El Bosque en Cartagena renuncian por condiciones sanitarias. Emergencia carcelaria en Villavicencio. Ya hay 90 casos de COVID-19. Más de 50 presos y 30 funcionarios del IMPEC están contagiados. Instalan bloqueo sanitario en el sur del departamento del Valle para recibir migrantes venezolanos. Con 2 carpas dotadas de personal médico y ayuda humanitaria, Cruz Roja atiende a venezolanos en Bucaramanga. Desempleados de Medellín se rebuscan desinfectando vehículos y personas en las calles. Casos de COVID-19 llegan a 4.356 contagiados. Con Margarita Ortega.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Noticentro 1 CMI. Son alarmantes las amenazas y agresiones contra los médicos. En el norte de Bogotá, un médico recibió una amenaza de muerte en su propia vivienda. Ante la grave denuncia, ya se inició una investigación penal y el lugar permanece custodiado. Natalia, buenas tardes. ¿Qué se sabe de este caso? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues el secretario de Seguridad anunció puntualmente que se inició una investigación penal para determinar quiénes son los responsables de este hecho. Pero además hablamos con el administrador del conjunto residencial en donde se registraron estos hechos. Él nos aseguró que en cada uno de los 17 pisos del edificio en donde reside este médico hay cámaras de videovigilancia, por lo que todo este suministro se le dio a la policía para su respectivo tratamiento legal. Esta fue la amenaza de muerte que recibió un médico y su familia en el norte de Bogotá. El mensaje fue escrito en una de las paredes que da a la puerta del apartamento en el que residen. Ante el panorama, el secretario de Seguridad anunció que se abrió una investigación penal y que trabajan en una estrategia de seguridad para este personal. Garantizarle que estamos al tanto no solamente de su caso, sino también de todo lo que se requiera hacia adelante. O sea, él puede llamarnos en cualquier momento a decirnos que algo está pasando, a pedir auxilio o, en algún sentido, pues desde luego a manifestar lo que quiera con relación a sus temas de seguridad. El sector permanecerá custodiado por la policía mientras esclarecen los hechos. Por parte de nosotros, pues inicialmente también se le coloca una protección policiva de manera preventiva y se ofició a la Unidad Nacional de Protección, toda vez que la misión médica hace parte del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección. Durante el confinamiento ya se han registrado 5 casos de maltrato a médicos en Bogotá. Hugo Acero, secretario de Seguridad, anunció además que trabajan en una propuesta para la seguridad de todo el personal médico en Bogotá mientras continúe la emergencia sanitaria. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Buenas tardes, Natalia. Un llamado vehemente hicieron las autoridades en Barranquilla a las IPS y a las ARL para que cumplan en la dotación de bioseguridad al personal de la salud en esta ciudad. A una médica no le hicieron la prueba del COVID-19 y fue despedida. Jorge, buenas tardes. ¿Ya respondió la clínica por este despido? Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes. Lo que se ha manifestado por parte de la entidad que administra la red pública en el distrito, llamada Mi Red, es que se está en la indagación con la ARL para conocer cuál fue el proceso que se siguió con la médico. Un llamado vehemente hicieron las autoridades en Barranquilla a las IPS y a las ARL para que cumplan en la dotación de bioseguridad al personal de la salud en esta capital. La advertencia fue hecha después de la denuncia de la médico Alejandra Dulcey Mejía, quien laboraba en el Centro de Atención Médico Integral Bosques de María, que pertenece a la red pública del distrito, pero la administra la IPS Mi Red. Tras una reunión con el Ministerio de Trabajo, se hizo el formal reclamo a las entidades. La Alcaldía de Barranquilla hace por segunda vez un llamado a las ARL y a las IPS de Barranquilla para garantizar la disponibilidad y uso adecuado de los elementos de protección personal en el talento humano de salud. Igual reclamo hizo la Oficina Regional del Trabajo. El llamado que hacemos a la ARL y a la IPS en el departamento y en la ciudad de Barranquilla es acuerdos, solidaridad. Se requiere que haya una priorización de acuerdo con las necesidades que han expuesto las IPS. ¿Qué queremos? Que las ARL cumplan con la obligación de entregar los elementos de protección personal. En Barranquilla son 4 los trabajadores de la salud que han resultado contagiados por COVID-19. La médico Alejandra Dulcey dijo también que hasta donde ha conocido, 8 días después de que fuera destituida de este centro asistencial, no se le ha practicado las pruebas de COVID-19 a sus excompañeros. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, buenas tardes. Y en la calle quedaron 23 fisioterapeutas en la clínica El Bosque de Cartagena que decidieron renunciar antes que poner en riesgo sus vidas por no tener las condiciones de bioseguridad. Tatiana, nuevamente la saludo. ¿Qué dicen estos fisioterapeutas, estos profesionales de la salud?
Margarita, televidentes, señalan que no cuentan con estos elementos de protección personal, que incluso en algunas ocasiones les toca reutilizarlos. Por eso tomaron la decisión de pasar la carta de renuncia a la clínica El Bosque. Los problemas con el personal de salud parecen no mejorar en la clínica El Bosque, donde ya se han presentado varias protestas por la falta de los elementos de protección personal. Esta vez son 25 fisioterapeutas las que decidieron renunciar por la falta de garantías para atender los casos de COVID-19. Queremos un trabajo con dignidad. Nosotros, los fisioterapeutas, somos los profesionales que estamos en la línea directa al COVID. Somos los que nos arriesgamos, somos los que tomamos las muestras de los pacientes infestados, somos los que hacemos la higiene bronquial en los pacientes ventilados, somos quienes manejamos el ventilador mecánico, que es el respirador artificial de los pacientes. Estamos totalmente expuestos a contagiarnos, a infectarnos. En la carta señalan que a la fecha tampoco tienen claros los protocolos de atención para el abordaje de la pandemia, debido a la falta de capacitación por parte de la clínica. Lo grave de la situación es que la renuncia deja a la clínica sin personal para tomar las muestras a pacientes sospechosos de coronavirus y sin la asistencia de terapia respiratoria. En las próximas horas se realizará una reunión con los directivos de la clínica y las fisioterapeutas para tratar de llegar a un acuerdo. Y en otras noticias, los trabajadores de bares, discotecas y restaurantes piden con urgencia una ayuda al distrito. Señala que se encuentran en una mala situación y que no los han tenido en cuenta en medio de esta pandemia. Una dura situación atraviesan las personas que trabajan en bares, discotecas y restaurantes, uno de los gremios más afectados por el aislamiento obligatorio. Debido a eso, piden auxilio al gobierno distrital, puesto que señalan que no los han tenido en cuenta. La verdad que somos una población vulnerable y estamos totalmente abandonadas. Somos trabajadores de bares, discotecas, restaurantes. Aseguran que también están dispuestos a trabajar en los temas logísticos de atención a la pandemia, con tal de conseguir el sustento para sus familias. Todos estamos desempleados. En esta asociación habemos 326 personas y todas estamos desempleados, esperando que el gobierno nos colabore, nos ayude de forma humanitaria o también, como ya dije, que nos ponga a trabajar, porque todo no es de gratis. Estas personas esperan una respuesta lo antes posible por parte de la alcaldía en cuanto a las ayudas humanitarias. Estos trabajadores hicieron estas peticiones a través de una carta enviada al alcalde de Cartagena y espera que responda lo antes posible. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Tatiana. Ya son más de 90 los casos de contagio de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio. Los casos se han triplicado en la última semana. Reinel Moncada, ¿qué medidas se están tomando? Gracias, Margarita. Buena tarde. La saludo nuevamente desde la cárcel de Villavicencio, donde se ha complicado la situación, pues se conocen de 13 casos nuevos de COVID-19 al interior de esta. 13 nuevos casos de COVID-19 se presentan al interior de la cárcel de Villavicencio. Corresponden a guardianes del INPER. Es muy importante saber que la identificación oportuna de las personas positivas permite hacer el aislamiento indicado y evitar que se siga propagando y se aumente la transmisibilidad dentro del centro penitenciario, y han sido las dos exigencias que se le han hecho de manera permanente al INPEC. El mandatario de Villavicencio le pidió al gobierno nacional compromiso con la capital del Meta. Le pedimos al gobierno nacional que en ese sentido implemente de manera inmediata pruebas rápidas, pruebas masivas al interior de la cárcel. Ante la salida de internos del centro penitenciario por el decreto del Ministerio de Justicia, indicó que en la cárcel de Villavicencio no se debía aplicar. Nosotros estamos hablando hace 20 días de pruebas masivas al interior de la cárcel. Desde el primer caso hemos planteado esa circunstancia. Necesitamos celeritud por parte del gobierno nacional, que aquí venga la ministra. La invito a Villavicencio, invito a la ministra de Justicia de Villavicencio, y que nos pongamos la camiseta y resolvamos en una mesa de coordinación lo que tengamos que hacer para sacar de esta situación adelante. Los vecinos de la cárcel manifiestan su preocupación. Se ha incrementado mucho el problema del coronavirus. Es un contagio que nos tiene a todos en riesgo, porque acá vemos más o menos 2.000 familias alrededor. Según la información de la alcaldía, con estos 13 nuevos contagios, ya son 90 los infectados de coronavirus en la cárcel de Villavicencio. Luego de un consejo de seguridad realizado en la gobernación del Meta, se ha dicho que en 2 días arribará a Villavicencio una comisión del gobierno nacional para establecer los métodos y las acciones frente a la complicada situación de la cárcel de Villavicencio. Esta es toda la información con Reinel Moncada. Sigan ustedes con más información en Noticentro CMI.
Gracias. El 97% de las empresas de manufactura y construcción tienen máximo 15 trabajadores, así lo reveló la Cámara de Comercio en cifras con las que se pide reactivar los sectores. Diana Giraldo, ¿qué sectores entonces se van a reabrir el lunes en Bogotá? Hola, muy buenas tardes. Pues todavía es incierto lo que pasará en Bogotá en términos económicos el próximo lunes 27 de abril. La alcaldía insiste en que el sector de la manufactura no tiene los protocolos de bioseguridad para reabrir sus puertas. No ocurre lo mismo con algunas obras de infraestructura con las que vienen trabajando hace semanas en estas medidas de protección. Lo cierto es que en las próximas horas la alcaldía emitirá ese decreto reglamentario para determinar qué sectores económicos de la capital reabrirán labores a partir de la próxima semana. Según datos revelados por la alcaldesa Claudia López, liberar la manufactura y la construcción generaría más de 1 millón de viajes y un riesgo del contagio del coronavirus. Manufactura son 476.000 empleos, mucho más que el de construcción. Es absolutamente imposible organizarlos en estos 5 días. De manera que por eso no van a entrar el lunes. La Cámara de Comercio pidió a la alcaldesa reconsiderar la posición. De las 139.000 empresas que conforman los sectores de industria manufacturera y construcción, el 97% son pequeñas empresas que pueden tener entre 3 y 15 trabajadores. Datos de la Secretaría de Movilidad revelan cómo se mueven los trabajadores de los sectores. El 35% de la construcción lo hace en transporte masivo, el 21% a pie y el 13% en bicicleta. En la manufactura, el 31% en transporte público, el 24% a pie y el 11% en bicicleta. Muy bien, contrario a la posición de la alcaldía de Bogotá, que dice que se harían 1 millón de viajes en el transporte masivo de llegar a reabrir simultáneamente el sector de la construcción y la manufactura, el exsecretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, dijo que según la última encuesta apenas son 274.000 viajes, por lo que se mantendría la ocupación del 35% en el sistema Transmilenio y no habría ningún riesgo de contagio. En la información que originamos en directo hasta ahora desde el centro de la capital, Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI. Diana, gracias. Y escuchen esto, de rumba encontraron a un grupo de personas en un local de Corabastos. El lugar fue sellado. Stick, buenas tardes. ¿Van a sancionar a estas personas? Hola Margarita, televidentes, buenas tardes. Así es, se encontraban de parranda y estas personas serán judicializadas. En una bodega donde se comercializan frutas y verduras se llevó a cabo una parranda vallenata donde el homenajeado sería un comerciante. El alto volumen de la música, los gritos y el desorden alertaron a la comunidad, quienes no dudaron en comunicarse con las autoridades. Más o menos a las 4 o 5 de la mañana, ante unas quejas de la misma ciudadanía y de las bodegas cercanas, donde se manifiesta ruido y permanente alboroto y música alta, va a hacer una inspección visual. Al realizarla, observa que dentro de una bodega encerrado se encuentra un grupo de personas. La policía hizo presencia y constató que se estaba llevando a cabo una fiesta clandestina. Los sujetos no abrieron a las autoridades, por lo que fue necesario entrar a la fuerza. Al ingresar, ya que esto es una unidad de economía mixta, las personas huyen por los techos, por las puertas, rompen algunos vidrios. De inmediato se activa un plan candado dentro de Corabastos y se logra la captura de 10 personas. Al frustrarse su intento de huida, todas las 10 personas, entre ellas 7 hombres y 3 mujeres, fueron judicializadas y se exponen a perder su local comercial que estaba en arrendamiento. A la fecha, la policía ha inspeccionado al menos 12 fiestas clandestinas. Margarita, televidentes, y es que las autoridades hacen un llamado a las personas a cumplir la cuarentena porque esto representa un desgaste para las autoridades, pues tuvieron que usar el halcón de la policía y varios efectivos para poderlos agarrar a estas personas que se estaban tomando la cuarentena por su cuenta. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el sur de la capital del país, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, buena tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Habilitan hotel como clínica en Cali para atender casos sospechosos de COVID-19. Esto es Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. En los límites entre Cauca y Valle del Cauca se ubicó un bloqueo sanitario con el fin de establecer filtro sanitario para migrantes venezolanos. Oscar, ¿cómo va a operar este bloqueo?
Margarita, la saludo nuevamente. Pues mire, la idea que tienen con este bloqueo es que todo migrante que esté caminando por la vía panamericana y cruce el puente límite entre Valle del Cauca y Cauca, el puente Guillermo León Valencia, sea examinado. Le hacen un pequeño tamizaje, le toman la temperatura y le hacen prueba olfativa con vinagre. El secretario de Seguridad y Justicia afirmó que venían entre 1.000 y 1.500 venezolanos caminando por la vía panamericana. Ellos pretenden ingresar a la ciudad de Cali, por eso se ubicó este bloqueo. El bloqueo se ubicó en el puente Guillermo León Valencia, ubicado en los límites entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca. El objetivo es revisar médicamente a los migrantes venezolanos que caminan la vía panamericana. Vamos a verificar en alguna población que está llegando a la ciudad de Cali, que procede fundamentalmente de Nariño y del Cauca, cuál es su situación de salud. Es una especie de tamizaje donde hacemos pruebas de temperatura, pruebas de olfato. Estos migrantes en su mayoría provienen del vecino país del Ecuador y se desplazan hacia Cali con el fin de ser repatriados. Nosotros hemos planteado desde la alcaldía que tenemos toda la disposición de hacer la coordinación logística de este tema, pero no tenemos los recursos para poder garantizar el traslado de este grupo poblacional hacia la frontera. Se espera que en los próximos días pasen por este puente entre 1.000 y 1.500 venezolanos, según las autoridades. En otras noticias les contamos que fue adecuado un hotel para personas que tengan alto riesgo de contagio. Son esas personas que socialmente no pueden aislarse. El hotel está adecuado para personas que tienen alto riesgo de contagio, bien sea porque viven con un COVID-19 positivo y económicamente no tienen cómo aislarse. Son personas que están en estudio, que tienen un riesgo porque están compartiendo con personas que han dado positivas y que las debemos de aislar cuanto antes para no multiplicar la pandemia y para que esas personas tengan un aislamiento al menos en el cuarto, que estén aquí completamente seguras y que además de eso les continuamos los estudios y si hay sintomatología tomamos la decisión pertinente. Son 36 habitaciones, todas con aire acondicionado y ventiladores, además de cómodas camas donde podrán pasar su cuarentena mientras sale su estudio médico. Tiene cada uno su televisión con Wi-Fi, tiene su ventilador y van a tener la alimentación de desayuno, almuerzo y comida. Está bien ubicado, está en una zona central de Cali y nos queda en la zona de la Red de Salud del Norte. La zona norte de Cali tiene 94 casos positivos de coronavirus y presenta 7 fallecidos. Este hotel precisamente se adecuó para tratar de mitigar los contagiados que hay en el norte de la ciudad. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Oscar, buena tarde. El Parque del Agua en las afueras de Bucaramanga sobre la vía Cúcuta se ha convertido en punto de llegada de miles de venezolanos que buscan transporte y ayuda para regresar a su país. En este lugar, la Cruz Roja instaló 2 campamentos de ayuda. ¿Cuántos migrantes han sido atendidos hasta el momento? Ahí está Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues hasta el momento se han atendido 400 personas, pero no solamente la atención médica. Ustedes observan detrás de mí, también se está haciendo el lavado de este sitio donde han pasado más de miles de venezolanos en su deseo de retornar hasta su hogar. En 2 carpas, 12 médicos y funcionarios de la Cruz Roja dan alivio en salud y comunicación a cientos de migrantes venezolanos que a pie llegan a este lugar en busca de transporte para retornar a su patria. Tenemos también atención en psicología, restablecimiento de contacto familiar. Facilitamos medios técnicos para que los migrantes se comuniquen. Esto ha caído del cielo porque hay personas que se han venido a pie de muchos lados y eso es una bendición que no se han podido comunicar y ahorita sí han podido comunicarse porque tienen la ayuda. Pese al esfuerzo de las autoridades, el transporte y alimentos son pocos para tanto migrante que llega. Mantienen en el Parque del Agua concentrados 600 personas aproximadamente con una proyección de 1.100 personas hacia el final del día. Por eso el clamor de estos venezolanos hoy es a su presidente. Ayúdenos, por favor, lleno a nuestro destino. Nosotros no le estamos viendo nada, solamente que nos solucione a cada uno de nosotros llegar a nuestro destino. Según reportes oficiales, diariamente salen de Bucaramanga 3 buses con migrantes rumbo a la frontera. Hasta el momento, en este punto, se han descartado pacientes con COVID-19. Lo único que queda pendiente para estos hermanos venezolanos es que llegue el transporte que los lleve a la zona de frontera, evento que coordina Migración Colombia con la Policía Nacional y las autoridades que colaboran en esta causa.
Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1. CMI informó a Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, con usted nos vamos a un pequeño corte de comerciales, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, esperen, el riesgo del rebusque de desempleados en Medellín. Desinfectan vehículos y personas. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un grupo de personas en Medellín decidió rebuscárselo del día a día y empezaron a desinfectar vehículos y a otras personas. Pero ¿cuál es el riesgo que están viviendo estas personas y qué condiciones sanitarias tienen? Yusi, buenas tardes. Hola Margarita, buenas tardes. Aunque todavía no tienen una autorización o un permiso legalmente por parte de la alcaldía o de las autoridades, ellos tratan de tomar estas medidas de precaución con los implementos como guantes, tapabocas y cubriéndose todo el cuerpo con plásticos. Además, con estos líquidos que están desinfectando no solamente a las personas y los vehículos, ellos también hacen parte de su aseo. En una esquina del semáforo de la avenida San Juan de Medellín permanece este grupo de personas que decidieron rebuscar ingresos económicos durante la cuarentena, desinfectando vehículos, conductores y transeúntes. Usando implementos de protección como guantes, plásticos para cubrir todo el cuerpo y tapabocas, hacen la aspersión de líquidos especiales usando desde un atomizador hasta un mototanque. Estamos desinfectando la gente, estamos desinfectando los carros, toda la gente se nos arrima, nos dice, venga, ¿cuánto vale? Nosotros les decimos que es de corazón y es gratis y ellos nos dan un aporte voluntario. Los más satisfechos con esta iniciativa son los conductores y ciudadanos que deben salir a abastecerse durante el pico y cédula y quieren llegar protegidos y limpios a sus casas. No sobra todo esto, aquí nos echan desinfección en todo el cuerpo, en el vehículo, y así podemos llegar un poquito más tranquilo a nuestras casas y no tener que contagiar a nuestras familias. Uno en la calle no sabe en qué lugar va a encontrar los virus, uno toca varias superficies y realmente no sabe pues qué es lo que está tocando y qué es lo que probablemente va a llegar a la casa, donde va a llegar uno a la familia, donde va a llegar donde los niños. Como ellos, decenas de desempleados en Medellín ponen en práctica su ingenio y no la queja para buscarse la manera de ganarse la vida y trabajar a pesar de la dificultad por coronavirus. Y por ahora también estarían prestándole este servicio a quienes salen a las calles a abastecerse. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, en Colombia los casos de COVID-19 ya llegaron a los 4.356. Otras 10 personas murieron en Colombia a causa del contagio con el COVID-19. Entre los fallecidos registra un bebé de tan solo 1 mes y 7 días, hijo de un policía. Un bebé que nació el 14 de marzo, que estuvo en cuidados intensivos durante 5 días. Fallecidos. Hombre de 33 años en Cali con obesidad. Hombre de 60 años en Bucaramanga con enfermedad cardíaca y malnutrición. Mujer de 60 años en Bogotá con dislipidemia, glaucoma y trastorno mixto de depresión. Hombre de 60 años en Cali con diabetes. Hombre de 66 años en Cali con hipertensión arterial. Hombre de 70 años en Valledupar con hipertensión arterial y enfermedad respiratoria. Mujer de 75 años en Bogotá con enfermedad respiratoria y obesidad. Mujer de 79 años en Bogotá con enfermedad renal crónica y otras enfermedades. Hombre de 85 años en Barranquilla con múltiples enfermedades. A la fecha se registran 206 decesos. Contagiados. Otras 207 personas están contagiadas de coronavirus. La cifra total llegó a los 4.356 casos. Recuperados. 870 personas se han recuperado del peligroso virus. Así llegamos al final de esta emisión. A continuación, La Pasión del Deseo. Pero tenemos una cita a las 9:30 de la noche con una nueva emisión. Más noticias de Colombia y del mundo aquí en Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.